Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental, Capricornio. Vamos a ir comenzamos con el trabajo. A lo largo del vídeo ya sabes que te voy a dar una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta, Capricornio. Vamos a ver, Capricornio, y el trabajo. ¿Qué pasa? Tienes mucha incertidumbre dentro del trabajo. No, necesitas algo más, necesitas tomar una decisión o necesitas una calma, ¿no? Dentro de este ámbito tuyo. Capricornio, yo te puedo decir que si te sigues dejando llevar por otras personas dentro del trabajo, te vas a confundir más. Capricornio, que no tenéis trabajo. Hay un lugar... Dice que tú podrías ir, pero estás evitando ir a ese lugar. Entonces todo esto como que te confunde aún más. Es como decir, bueno, si no me queda otra opción, cojo esto, pero no es lo que quiero. Y entonces pasa un día, pasa otro día y lo vas dejando pasar. Capricornio, lo vas dejando pasar, pero finalmente, por lo que yo veo aquí, Capricornio, yo pienso que tú vas a entrar en ese lugar a trabajar. Los Capricornio que tenéis un negocio, no tenéis muy claro una firma que estáis a punto de hacer, no la tenéis muy clara. Pero dicen, no hay otra opción ahora mismo. No hay otra opción y es algo que de cara a futuro será bueno para ti. Vamos a seguimos, Capricornio, con tu economía. Vamos a ver, Capricornio, y tu economía. Bueno, Capricornio, en tu economía tienes la sensación de que os está perdiendo dinero, te están quitando algo o hay algo oculto. Esto lo vas a saber más adelante, Capricornio. Entonces, hay dudas tuyas hacia otra persona respecto a tu economía. Y esto tienes que aclararlo. ¿Bien? Ya no por nada, sino por tu bien, por tu estado de ánimo y demás. No me salen grandes entradas de dinero, Capricornio. Sí me sale la necesidad de aclarar esto. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Capricornio. Seguimos con... lo que más nos gusta, y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Aquí hay un nuevo camino para ti. Que se puede ver truncado, y así lo dicen, por una persona del pasado. Vamos a ver qué más. Que puede ser, esto no quiere decir que vaya a ser, que puede ser. Vamos a ver qué más, Capricornio. Que estáis solteros. Tú ya has estado, sabiéndolo o no sabiéndolo, ya has estado en un triángulo amoroso. Esa persona del pasado estaba con alguien más, ¿no? Dice que esto está parado, que si vuelve a tu vida, esta persona del pasado, dice, es para terminarlo ya del todo. Bien, entonces esto que estoy viendo me gusta porque la persona del pasado no es una persona que a ti te vaya a aportar algo positivo. Entonces, sí aparece esta persona y dicen, es para cerrar la etapa ya rotundamente, ¿bien? Si vuelve, no, que va a volver. Vamos, te lo confirmo. Te lo confirmo. Capricornio. Entonces, vamos a centrarnos en la persona nueva que yo estoy viendo en tu vida, Capricornio. La persona nueva que yo estoy viendo en tu vida es una persona que posiblemente sea un poco mayor que tú.
es una persona que en un primer momento tú puedes pensar que no te va a dar una estabilidad, que no te puede aportar o que no quiere una estabilidad, que es una persona inmadura, que te puede dar la sensación, no quiere decir que sea. Esta es la sensación que a ti te puede dar. Vamos a ver qué más. ¿Hasta dónde llegarías con esta persona nueva? Con este camino nuevo que aparece en tu vida. ¿Hacia dónde te lleva, Capricornio? Pues yo te voy a decir una cosa, Capricornio. Aunque sea algo que vaya surgiendo de forma lenta, yo veo entre vosotros de cara a futuro una convivencia. No es una convivencia que pactéis como pareja en un principio. No como pareja. En plan, quería evitar la palabra en plan, porque esta gente joven, que no tengo nada en contra, por favor, cuando habla dicen en plan, y me hace mucha gracia. Quería evitar la palabra, pero bueno, al final la he dicho. Bueno, entonces, en plan, compañeros de piso o algo así. Bien, vamos a ponernos serios ya. Entonces, esta es la primera situación que yo veo de algo en común entre vosotros. Bien, vamos a ver más adelante. Yo te voy a decir una cosa, Capricornio. Vosotros por destino os teníais que encontrar. No te lo voy a pintar fácil con esta persona. De verdad. Y yo sé que luego vais a decir todos, y sobre todo todas, vais a decir, ay no, pero yo para estar con una persona difícil, no, yo ya bastante he tenido a tomar viento. Sé que lo vais a decir y a pensar, pero es que yo no os puedo decir una cosa que no estoy viendo. Entonces yo no estoy viendo que vaya a ser fácil, pero por lo que sea, tú vas a vivir esta historia con esta persona, que llegará finalmente a buen puerto seguro, pero que en un principio es una historia de las lentas, Fíjate lo que han dicho la otra tirada. Viviréis juntos, pero como compañeros de piso. O algo así, aunque luego en la intimidad vosotros juntéis y tal, pero a la cara de la gente, a la cara de la sociedad, como compañeros de piso. Capricornio. Vamos a seguir. Seguimos con los Capricornio que estáis casados en convivencia y novios. No te me vayas, Capricornio, que estáis solteros, porque ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir. Capricornio, casados en convivencia y novios. ¿Qué lío de emociones es este? ¿Qué lío de... Hoy siento el amor a flor de piel, hoy siento plenitud y mañana siento frustración. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Vamos a ver qué pasa aquí. Capricornio, casados en convivencia y novios. ¿Qué es lo que aquí desestabiliza? Es que uno de los dos quiere dar un paso más importante. Y esto no se quiere decir que se quiera más o que se quiera menos. Simplemente quiere decir que no se está preparado y que hay algún tipo de miedos. Y esto es lo que pasa aquí. Ni más ni menos. Esto no quiere decir no te quiero. No. Es que no sé si estoy preparado o preparada. Bien. Vamos a ver qué más.
Capricornio, casados en convivencia y novios. Vas a llegar a un acuerdo finalmente con esto, Capricornio, así lo dicen las cartas. Llegarás a un acuerdo. Intenta buscar el acuerdo equitativo para ambas partes. Te iba a decir Sagitario, perdón, Capricornio. Entonces intenta encontrar ese acuerdo donde ambas partes estéis o quedéis en la misma posición. Los caminos los tenéis abiertos en la relación. Lo que pasa es que uno de los dos pues tiene muchos miedos. Tiene muchos miedos. Entonces, esto es el revivir situaciones del pasado. Y esto lo cambia todo en nuestra mente, ni más ni menos. Lo cambia todo, toma un giro que nos espera y ya está, y lo cambia todo. Oye, Capricornio, vamos a esperar, vamos a ver cómo van evolucionando las energías y encuentra una posición equitativa para ambas partes. Vamos a seguimos, Capricornio, con tu mensaje especial del amor. No vayas por delante, Capricornio, no tomes decisiones antes de. Porque luego te va a quedar el regomello de ¿y si yo me hubiera esperado? El ¿y si es muy malo, Ya os lo digo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos. Seguimos, Capricornio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial, Capricornio y tu salud. Quiero hacer hincapié. Me está saliendo mucho en todas las tiradas, el tema de infecciones. Y quiero hacer hincapié en este caso, una vez más, con el tema de infecciones. Y en este caso de Capricornio, hago más hincapié todavía. Porque podría haber un ingreso hospitalario. Así que cuidado. Capricornio, ya sabes que yo no soy médico, Vamos a seguimos con tu mensaje general. Comunicaciones o informaciones que te llegarán, te desestabilizarán y te llevarán a tomar decisiones que a lo mejor en un futuro te puedes arrepentir. Mucho cuidado con esto. Este es el mensaje que te están dando. Capricornio, como siempre digo, cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Capricornio, te voy a dar un número, el número 22 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Capricornio, que te mando un besito fuerte. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.